Hoy vamos a hablar de el impacto de mi inventario espiritual. Vamos a hacer un inventario espiritual hoy. Y vamos a leer Salmo 112, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en esta hora. Y ya queda muy poco para que termine el año. Y esa es la época del año donde las empresas hacen inventarios. Los inventarios son básicamente un registro y una contabilidad de lo que tiene la empresa al final del año. Adicionalmente, se hacen balances financieros para analizar el estado económico de la empresa. También se hace un análisis de los recursos humanos y otras áreas en las diversas organizaciones. Al acercarnos ya al final del año, es muy importante hacer un inventario de nuestras vidas. Y quiero llevarlos a hacer un inventario hacia el futuro para luego hacer un inventario hoy y conectar las dos cosas de una manera práctica. Así que vamos a empezar con un inventario familiar hacia el futuro. Vamos a imaginarnos que estamos en el año 2174, o sea, 150 años hacia el futuro. Vamos a imaginarnos 150 años hacia el futuro. Y vamos a imaginarnos que tenemos la oportunidad de venir de visita, que obviamente ya estaremos muertos. Pero vamos a imaginarnos que tenemos la oportunidad de venir de visita. ¿Qué tipo de descendencia surgiría de nuestra vida? O sea, en esos 150 años, ¿qué tipo de personas surgieron de nosotros? Pensemos por un momento en este momento en el que estamos. En mi caso, yo tengo dos hijas, Daniela de 24, Camila de 21. Daniela ya tiene un bebé de 6 meses que cumplió ayer 6 mesecitos. Y en 150 años, Malakai, que se llama mi nieto, ya habrá tenido hijos. Y esos han tenido hijos y seguramente habríamos tenido más nietos que también se multiplicarían. Entonces, pensemos por un momento en 150 años, ¿qué tipo de descendencia tendríamos? ¿Qué tipo de personas fueron nuestros descendientes? ¿Fueron útiles para la sociedad? ¿Fueron útiles para el Señor? ¿Hicieron bien a los demás? Bueno, en mi caso, me encantaría pensar de que en realidad, en 150 años, de mi esposa, surgen personas de bien. Vamos a hacer este ejercicio de 150 años con la vida de 2 hombres y vamos a compararlos, ¿ok? Ellos vivieron en los años 1700. El primer hombre se llamaba Max Jukes. Resulta que los datos que les voy a dar hoy son el producto de un estudio de esta familia que se hizo en 1877 por el sociólogo Richard Dugdale. Entonces él hizo un estudio y la familia de Max Jukes llamó la atención porque después de analizar su árbol genealógico de 42 hombres diferentes en prisiones del estado de Nueva York, todos llegaban a Max Jukes. Y fue así como se empezó el estudio, porque diferentes hombres, imagínense, 42 hombres que estaban presos en diferentes momentos en las prisiones en Nueva York, todos iban en ascendencia hacia Max Jukes. Este hombre fue un ateo que vivió una vida alejada por completo de la voluntad de Dios. Él se unió a una mujer igual que él y vivieron por fuera de la voluntad de Dios toda su vida. Miren la descendencia en 150 años de Max Jukes. 310 vagabundos surgieron de Max Jukes. 130 fueron a la cárcel por un promedio de 13 años cada uno. 7 fueron a la cárcel por asesinato. 100 de los descendientes de Max Jukes fueron alcohólicos. 60 fueron ladrones habituales. 190 prostitutas.
440 vidas físicamente destruidas por el vicio. Solamente 10 descendientes de Max Jukes en 150 años aprendieron a ganarse la vida honradamente. De hecho, la esposa de uno de los hijos de Max Jukes se le conoce como Margaret, la madre de criminales. ¿A cuántos les gustaría tener un inventario espiritual como este? Seguramente ninguno. ¿Cuántos quisieran un legado de prostitución, vicio, robo, delincuencia y maldad? Seguramente nadie. Ahora vamos a ver el inventario familiar de otro hombre contemporáneo de Max Jukes. Él fue un hombre piadoso que amó al Señor y su nombre fue Jonathan Edwards. Él se casó con una mujer temerosa de Dios. Vivió su vida bajo los parámetros de Dios. Fue un hombre que buscó al Señor de corazón. Él fue un teólogo y un filósofo cristiano. En el linaje de Jonathan Edwards, que fue contemporáneo de Max Jukes, existieron 300 pastores, misioneros y maestros de teología, 100 profesores universitarios, 100 abogados, 30 jueces, 60 médicos, 60 autores, 14 presidentes universitarios, 3 congresistas, un vicepresidente de los Estados Unidos y numerosos gigantes de la industria americana. Este es el inventario familiar de Jonathan Edwards, 150 años después de su muerte. ¿Cuántos de ustedes quisieran un legado como el de Jonathan Edwards? Yo quisiera así, ¿cierto? Yo consiento a mi nieto y juego con mi nieto, que lo he tenido toda una semana aquí conmigo, sino que anoche pasó una noche difícil, entonces mi hija no pudo dormir, entonces mi esposa dijo, no, yo me quedo con el bebé para que Daniela descanse, pero he estado feliz yo jugando con ese muñeco. Y siempre pienso que lo veo, Señor, ¿qué vas a hacer con este bebé? ¿Qué tipo de cosas vas a lograr a través de este niño que tanto amo? Ahora, permítanme traer este inventario familiar de estos dos hombres a la enseñanza de hoy, porque esta es una ilustración de nuestras vidas. En 150 años va a haber una descendencia para la mayoría de nosotros. Y la pregunta es si será como la de Max Jukes o como la de Jonathan Edwards. Y la idea principal que quiero compartir hoy es, mi inventario espiritual hoy determina mi legado. Mi inventario espiritual hoy determina mi legado. Ahora tú estás escuchando todo esto y tú te preguntas, bueno, pero ¿cómo hacer un inventario espiritual de mi vida? ¿Qué es lo que debo estar buscando hoy para que pueda tener un impacto hacia el futuro, en mi legado? ¿De qué manera esto tiene un impacto en lo que voy a dejar? Bueno, esas son las preguntas que vamos a responder a la luz de Salmos 112, versículos 1 y 2. Así que vamos a hacer un sencillo pero práctico inventario espiritual y luego vamos a ver el impacto que esto tiene en nuestro legado. Así que el primer punto es mi inventario espiritual. Mi inventario espiritual, ¿ok? Y vamos a hacer este inventario espiritual a la luz de lo que nos dicen los dos versículos iniciales del Salmo 112. Veamos cómo inicia este salmo. Dice, aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que. O sea, este salmo inicia con una expresión de alabanza. Inicia exaltando a Dios. Aleluya es una palabra en hebreo que significa alabado sea Dios. Este comienzo nos indica que lo que está por venir produce alabanza. Lo que se nos va a decir nos mueve a adorar a Dios. Lo que sigue motiva en nosotros una manifestación de celebración y de adoración. Vamos a ver entonces. Dice acá, bienaventurado. Aleluya, ¿cuán bienaventurado? Bienaventurado significa satisfecho. Bienaventurado significa pleno. Bienaventurado significa que estás completamente satisfecho y feliz con lo que tienes en tu vida. Ahora, para los que quieren en 150 años poder hacer un inventario tan bueno como el de Jonathan Edwards, es necesario hacer un inventario hoy. Porque las empresas no pueden esperar ahí a 20 años sin hacer un inventario y esperar que en 20 años las cosas estén muy bien, si año a año no han ido revisando y no han ido haciendo un inventario de cómo están las cosas. Vamos a ver 3 áreas que este pasaje nos motiva a evaluar. Primero, para que lo pongan allí en el literal A,
reverencia. Reverencia. Y miren lo que dice el Salmo 112, versículo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que ¿qué? Muy bien, se durmieron todos. Que teme al Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que rinde honor al Señor, que rinde respeto a Dios, que vive su vida a la luz de que hay un Dios soberano al que tenemos que darle cuenta. Eso es reverencia. Esta es un área en la que podemos hacer un análisis hoy. ¿Cómo vivimos este año? ¿Lo vivimos en reverencia a Dios? De 1 a 10. ¿Vivimos nuestra vida este año con un temor reverente a Dios? ¿Vivimos a la luz de que hay un Dios soberano, un juez justo, un gobernador supremo al que le tenemos que dar cuentas? ¿A quién honro yo en mi vida? ¿Honro mis deseos y cada vez que tengo uno los satisfago sin importar cómo? ¿O es Dios a quien honro, a quien respeto, a quien temo? Ahora, el temor al Señor no necesariamente excluye el miedo, porque a veces queremos matizar. A veces queremos decir que Dios es como un osito cariñosito y como que es un peluchito y que Dios nunca se va a poner bravo y que Dios no castiga, decían las abuelitas. No, Dios no castiga, no, Dios sí castiga. Eso es lo que dice la Biblia. Y Dios disciplina a sus hijos. Y Dios castiga el pecado, si no, no sería un Dios, un juez justo. Pero entonces es esa combinación entre una reverencia, un respeto y un temor también, porque Dios disciplina a sus hijos. Eso es bueno, es saludable. Así que es tener en alta consideración, en alta estima la opinión del Señor, los deseos del Señor, las expectativas del Señor para mi vida. O sea, cuando vivimos una vida guiada por el temor del Señor, vamos a pensar las cosas conforme a lo que Dios le agrada que pensemos. Vamos a hablar conforme las cosas que a Dios le agrada que hablemos. Vamos a actuar conforme las cosas que a Dios le agrada que actuemos y vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, por el otro lado, cuando no tenemos ningún temor de Dios, simplemente hacemos lo que nos da la gana, sin temor a ninguna consecuencia eterna. Sin temor a ningún Dios supremo, sin temor a ninguna ley divina. Así que eso fue lo que guió la vida de Max Jukes. Él no tuvo temor de Dios, él no consideró la existencia de Dios, él no tuvo reverencia a Dios y por lo tanto no fue bienaventurado porque nunca temió al Señor. Y eso fue el legado que le dejó a su familia y sus hijos. Tampoco tuvieron el temor de Dios, tampoco tuvieron la reverencia a Dios y por eso todas estas generaciones durante 150 años tuvieron semejante resultado tan catastrófico. Ahora, Jonathan Edwards, por otra parte, vivió con temor de Dios y ese fue su legado. Sus hijos aprendieron a vivir a la luz de un Dios soberano y supremo a quien debemos vivir con reverencia. Ahora, por lo general, hacemos un inventario como familias al final del año. Nos preparamos ya para la época de los impuestos. ¿Cuánto ingreso tuvimos este año? ¿Cuántas deudas tenemos este año? ¿Cuántas cosas compramos este año? ¿Cuántos logros tuvimos este año? Pero, ¿cuándo nos hemos sentado a pensar en el nivel de reverencia que tuvimos este año por el Señor? Del 1 al 10, pensemos, no lo vayan a decir duro. Ni se lo vaya a decir al que está a su lado. Solo pensémoslo. ¿Cuál sería, del 1 al 10, el nivel de reverencia con el que yo viví delante de Dios este año? Ahora, el estándar no son las noticias. Ay, que mire que se mató al otro. Ay, yo estoy súper bien, yo estoy en un 10 comparado con el criminal. No, pensemos en el estándar de Dios, perfección. A la luz de la perfección de Dios, ¿cuál fue ese puntaje que yo sacaría? ¿Qué tanto he tenido en cuenta a Dios y he sido reverente a Dios a la hora de tomar decisiones en mi vida, a la hora de actuar? Ese sería el primer punto para hacer un inventario espiritual. Recordemos la idea principal. Mi inventario espiritual hoy determina mi legado. Literal B, segunda cosa en la que podemos hacer nosotros un inventario espiritual, y es obediencia.
para que tomen nota. Obediencia. Primero, reverencia. Segundo, obediencia. La obediencia es la acción de obedecer, la acción de seguir instrucciones. Y ese aspecto es muy importante en la vida porque la obediencia determina las consecuencias que tenemos, ya sean buenas o sean malas. Generalmente nos enfocamos en la obediencia de los hijos, pero ¿cuántas veces hemos pensado en hacer un inventario nosotros como padres en nuestra obediencia al Padre Supremo? Miren lo que dice el Salmo 121. Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Hay dos aspectos aquí en esta palabra de se deleita, y uno de esos es la obediencia. Deleitarse en los mandamientos de Dios significa que yo obedezco, implica que yo los pongo en práctica, implica que yo hago lo que Dios demanda de mí. Y podemos pensar en varias áreas. Por ejemplo, en nuestro rol en el hogar. Yo soy esposo. ¿Cómo me fue este año como esposo a la luz de lo que Dios espera de mí? Yo soy padre. ¿Cómo me fue como padre a la luz de lo que Dios espera de mí este año? Yo soy abuelito ahora. ¿Cómo me fue en el rol que Dios espera que yo cumpla con mi nieto a sus 6 meses de edad? Como ciudadanos, como empleados, ¿cómo nos fue? Dios nos da instrucciones en su palabra para ser buenos empleados, para ser buenos padres, para ser buenos hijos, para ser buenos esposos, esposas. En el cuidado de nuestros cuerpos, ¿cómo nos fue? ¿Por qué me miran la barriga? ¿Cómo nos fue en nuestra santidad? ¿Cómo nos fue en nuestras relaciones? ¿Cuál es el balance del inventario de obediencia que Dios espera de nosotros? ¿A quién obedecimos? ¿Quién es mi autoridad? ¿Quién guía mi vida? Recordemos la idea principal. Mi inventario espiritual hoy determina mi legado. Y literal C, último elemento para hacer un inventario espiritual hoy, es complacencia. Hemos hablado de reverencia, hemos hablado de obediencia y ahora vamos a hablar de complacencia. El texto nos dice acá, al final dice que mucho se deleita en sus mandamientos. Y hablamos que deleite en sus mandamientos tiene dos facetas, la obediencia, pero también el deleite, el complacernos, el deleitarnos, el gozarnos, el regocijarnos en la palabra de Dios. La complacencia se puede definir como satisfacción, gozo, delicia, gusto, agrado, dicha, placer y contentamiento que resulta de algo. Y en este caso, lo que nos dice el texto aquí en el Salmo 112 es que debemos deleitarnos, debemos complacernos, debemos encontrar nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro deleite. Y estoy seguro que ustedes comieron cosas muy ricas en Navidad. Mi esposa cocinó cosas espectaculares. Mi hija menor hizo un postre de maracuyá que me encanta, espectacular. Me deleité y quería comer más. Eso es lo que es la imagen de este pasaje, que debemos deleitarnos en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea como ese postre delicioso que anhelamos probar, degustar, saborear, que buscamos en la mañana, que antes de dormir estamos también deleitándonos en ella, que mientras vamos manejando el automóvil o en el transporte, en lugar de estar escuchando las locuras de este mundo, escuchamos la palabra de Dios por medio de buenos maestros. Así que el asunto no para en hacer, no solamente obedecer. El asunto no para ahí, sino que va más allá, en que nos deleitamos en hacer lo que Dios dice. A medida que nuestras hijas iban creciendo, usamos mucho algunos principios, y hay un libro muy bueno, Pastoreando el corazón de tu hijo, y ahí se hablaba que
La obediencia debe ser a la primera vez, inmediatamente y con buena actitud. Y ese asunto de la buena actitud apunta al corazón. No es simplemente que lo hagan ya, conforme les dimos la instrucción a la primera vez, y lo hagan de mala gana, con mala cara, manoteando. No estamos llegando al corazón. Lo mismo es con Dios. Cuando Jesús llega y se encarna, hace aproximadamente 2000 años, los judíos, había una secta de los judíos llamada los fariseos, y ellos externamente eran obedientes, pero su corazón estaba alejado de Dios. Y estaba tan alejado de Dios que no vieron al Mesías enfrente de ellos. Una cosa es comerse algo, y otra muy distinta es deleitarse en algo. Como cuando uno le dice a los niños que se coman el brócoli. A algunos no les gusta, ¿no? Y les toca comérselo, lo comen de mala gana, con mala cara. Pero otra cosa es cuando se deleitan en comer lo que se les da. La pregunta es, ¿qué tanto nos estamos deleitando en el Señor? Del 1 al 10, ¿qué tanto deleite encuentro yo en el Señor? Y tenemos un mundo que nos ofrece tantos deleites que no son espirituales, que muchas veces algunos de ellos no son malos. Algunos de ellos no son malos, pero nos desvían la atención de lo que en realidad deberíamos estarnos deleitando. Y la mayoría de los gustos y de los deleites son aprendidos. ¿Sabían ustedes eso? Cuando nosotros vivíamos en Colombia y éramos misioneros allí plantando iglesias, recibíamos muchos grupos de Estados Unidos que nos visitaban para ayudarnos en la labor evangelística y de plantación de iglesias. Yo puedo comer plátano frito todos los días de mi vida. Y cuando se les servía el almuerzo a los americanos que nos visitaban, dejaban el plátano. Yo decía, ¿cómo pueden dejar el plátano? ¿Qué les pasa a los gringos? Que no comen plátano. ¿Por qué? Porque no es un gusto adquirido. Para ellos están pensando en un banano frito, pero no saben que el banano es otra cosa. Entonces ellos ven con un banano frito y la textura es... Pero como yo crecí a punta de platanito frito, entonces es un deleite adquirido. Lo mismo nos pasa con la palabra de Dios. Lo que sucede con la palabra de Dios es que entre menos la buscas, menos la deseas, pero entre más la buscas, más la deseas. Entre menos te deleitas en ella, menos la extrañas. Pero entre más te deleitas en ella, más la anhelas. Así que debemos hacer un inventario espiritual también en cuanto a nuestro deleite. ¿Cómo nos fue este año en nuestro deleite del 1 al 10? Íbamos a la iglesia solo cuando no había cumpleaños, fiesta, paseo a la playa. O íbamos a la iglesia consistentemente porque nos deleitamos. No para que el pastor nos llame ahí a preguntar que por qué no vino. No, sino porque nos deleitamos. Porque amamos la palabra. Porque amamos tener comunión con otros creyentes. Porque amamos la alabanza. Hoy día, después de la pandemia, mucha gente se queda en casa viendo la prédica desde la cama o desde el sofá. Pero ni ponen atención. Suena el teléfono, pasa el niño, ¡ay, el arroz se va a quemar! No ponen atención, no hay deleite, no. Si hay deleite, yo quiero ir al restaurante y probar. Yo no voy a mirarlo por YouTube a ver cómo hacen el postre, yo quiero ir a probarlo. Entonces lo mismo parece, o más bien lo mismo sucede con nuestras disciplinas espirituales. ¿Qué tanto nos estamos deleitando? Muy bien, recordemos la idea principal. Mi inventario espiritual hoy determina mi legado. Ok, entonces ya vimos un inventario espiritual sencillo que nos dio la palabra de Dios aquí, con reverencia, con obediencia y con complacencia. Ahora vamos a ver cuál es el legado. ¿Qué impacto tiene cuando yo vivo con temor de Dios, cuando yo obedezco a Dios y cuando yo me deleito en Dios? ¿Qué impacto tiene eso sobre mi descendencia? Hay tres aspectos que vamos a ver que impacta nuestra vida, estas tres cosas que acabamos de ver. Así que vamos al punto número 2, mi legado espiritual. Mi legado
espiritual. Y el literal A, que es la primera área en la cual se ve reflejado nuestro legado, es influencia. Influencia. O sea, mi reverencia por Dios, mi obediencia a Dios y mi complacencia en Dios tendrán un efecto directo sobre el legado que mi descendencia experimentará. O sea, todo lo positivo que fluye de una relación personal con Dios se verá reflejado en la capacidad de nuestros hijos y nuestra descendencia para tener influencia en su entorno, para ser agentes de cambio. No simplemente personas que existen, sino personas que son agentes de cambio. Versículo 2, dice el Salmo 112. Poderosa en la tierra será su ¿qué? Descendencia. Poderosa en la tierra será su descendencia. Esto está hablando de influencia. Cuando tú reverencias a Dios, obedeces a Dios y te complaces en Dios, tus hijos van a ver eso claramente. Y parte de la obediencia y la reverencia y la complacencia en Dios implica que yo sirvo a los demás. Así que nuestros hijos van a crecer viéndonos sirviendo a los demás, ayudando a los demás, dándole la mano a los demás, y por lo tanto ellos van a ser impactados y van ellos entonces a ser agentes de influencia en otras vidas. Pero cuando nosotros los criamos alejados de Dios, sin temor ni reverencia, ni que vivan con ese temor a un Dios soberano a quien tienen que rendir cuentas, entonces ellos hacen lo que quieren y viven como quieren y autodestruyen sus vidas y se arrastran a todos los demás, como Max Jukes y toda su descendencia. Pero cuando nosotros estamos pendientes de cómo es nuestra vida con el Señor, entonces va a venir una influencia. La palabra poderosa significa influyente. Influyente será su descendencia. La familia de Jonathan Edwards ha sido muy influyente, como les comenté, muy útil para la sociedad. Pero en contraste, la de Max Jukes fue tóxica, dañina, mala. Muy bien, literal B. Segundo elemento que será impactado por mi inventario espiritual hoy a través de mi legado, y es rectitud. Entonces, lo primero es influencia, lo segundo es rectitud. Rectitud habla de integridad. Rectitud habla de hacer lo que es correcto. Salmo 112:2 dice: la generación de los ¿qué? De los rectos. La generación de los rectos, la generación de los íntegros, la generación de los que hacen lo que es correcto, lo que es justo, lo que es derecho, lo que es de acuerdo con la ley de Dios y obviamente con la ley de los hombres. Así que ese aspecto habla de la manera en cómo se vive la vida, con rectitud, con justicia, acatando la ley del hombre, acatando la ley de Dios. La rectitud se modela y se hereda en la práctica, no en las palabras. El mejor sermón que le podemos dar a nuestros hijos es nuestra vida. Ese es el mejor sermón. A medida que nuestras hijas iban creciendo, tuvimos muchas oportunidades, y todas las tenemos, de mostrar lo que es recto, de mostrar lo que es justo. Tristemente, nuestra cultura latinoamericana es una cultura donde se exalta la trampa. Es una cultura donde tú eres celebrado por ser sagaz y por quitarle las cosas a los demás y por lograr cosas de una manera turbulenta o con trucos. Y eres exaltado. ¡Wow! ¡Qué tremendo eres! Y muchas veces todas esas cosas son torcidas, son en contra de la voluntad de Dios, dañan a otras personas. Pero lo único que importa en esa filosofía es el bien personal. Y vemos en diferentes países de Latinoamérica gente que no paga el transporte público y se salta por encima. Hay otras culturas diferentes. Uno va a Europa y la máquina para pagar está ahí y nadie te revisa. Se espera que tú seas un buen ciudadano.
Pero Latinoamérica se saltan por encima, se meten por debajo. Es saber cómo se hace la trampa. Pero no el Hijo de Dios. No el Hijo de Dios, no aquel que vive con temor reverente a Dios, no aquel que obedece a Dios, no aquel que se deleita en Dios. Entonces cuando nuestros hijos ven que uno paga el transporte y ellos preguntan, pero si nadie revisa, ¿para qué lo pagamos? Porque es lo justo y es lo correcto. Cuando nos devuelven más dinero, muchas veces nos devolvimos a la tienda con nuestras hijas. Hija, tú nos vas a ayudar y vas a devolver el dinero que nos dieron extra. Obviamente la naturaleza pecaminosa es, no, guardémoslo para nosotros. Pero es lo que es correcto, lo que es justo, lo que es bueno. Entonces nuestras hijas iban, mira, es que nos diste $2, $3, $5 más. Devolver un producto, mira, nos diste esto más. Eso es lo que transforma, y por eso la generación de los justos va a tener influencia. Por eso. Esa es la manera de vivir. Y último, bendición. Bendición. Influencia, rectitud y bendición. La bendición es el favor de Dios. Bendecir, o sea, decir bien sobre alguien, desearle el bien a alguien. La bendición de Dios, cuando el Señor bendice a alguien, no solamente le desea el bien, sino que Dios opera el bien en, sobre y a través de esa persona. Miren lo que dice el final del versículo 2. La generación de los rectos será ¿qué? Bendita. Yo quiero la bendición del Señor en mi vida. Yo quiero la bendición de Dios sobre mis hijas. Yo quiero la bendición de Dios ahorita sobre el nietecito que tengo. Quiero la bendición de Dios sobre los nietecitos que han de venir. Y quiero la bendición de Dios sobre ellos. Pero ¿saben qué? Todo empieza con nosotros. Todo empieza aquí y ahora. No empieza mañana, no empieza pasado mañana, no empieza con mi hijo, no empieza con mi nieto, empieza con nosotros. Y si hay que ir y pedir perdón a nuestros hijos, a nuestros nietos, vamos. Es el momento ideal. Y decir, hijos, tengo que pedirles perdón porque no viví una vida que les reflejó lo que es justo, lo que es recto. No viví una vida que me complacía en Dios. No encontré mi deleite en Dios. Encontré mi deleite en la botella. Encontré mi deleite en el pecado, en la lujuria, en lo que sea. Eso es parte de un nuevo comienzo. Pero necesitas una relación con Dios. Así que Dios se deleita en bendecir a su pueblo. Pero las bendiciones, a veces, unas son por gracia, o sea, no las merecemos, son incondicionales, pero otras requieren de mi obediencia para recibirlas. Están ligadas a nuestra relación con Él. Dios desea vernos disfrutar de sus bendiciones, de su gracia. Como padre, como abuelo, me dio mucho gozo en Navidad ver a mi familia abrir sus regalos. Las cosas que ellos anhelan, la lista que nos hicieron, los productos que querían, ver la sonrisa. ¿Cuánto más se gozará Dios de darnos lo que Él ha preparado para nosotros? Su amor inagotable, su bondad, su magnificencia desplegada a través de nuestras vidas. Una vida que reverencia a Dios, obedece a Dios y se complace en Dios. Fue precisamente Jonathan Edwards quien dijo la siguiente cita: mi compromiso es vivir de tal manera como quiera haber vivido cuando llegue el momento de morir. O sea, Jonathan Edwards se visualizó en su lecho de muerte, en su último momento. Y él dijo, yo quiero vivir la vida de tal manera que cuando llegue ese momento, cuando ya esté a punto de encontrar la muerte, yo tenga satisfacción y mirar atrás y decir, viví la vida que quise haber vivido, para que en este momento tenga el gozo y la satisfacción de partir de este mundo, habiendo dejado un legado diferente. La decisión es nuestra y podemos hacer algo hoy. ¿Cuál es tu decisión?
¿Un legado de bendición como el de Jonathan Edwards o un legado de maldad como el de Max Hughes? Esto no es por arte de magia. Eso no es por una cosa mística tampoco. No es porque pongas el sofá mirando para no sé dónde y la otra silla para no sé cuál, para que las energías entren. No, es tu vida, tu ejemplo, lo que tú modelas. Así no tengas sofá. Eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. ¿Cuál es entonces la evaluación? ¿Detrás de qué estamos corriendo? ¿Qué le puedo dejar a mi familia? Yo ya le dije a mis hijas, yo no les voy a dejar una moneda. Cuando se acerque ya la edad así ya madurita, yo vendo todo y me voy a viajar con mamá a disfrutar el mundo y a servir a los demás. Lo que les dejo se llama Jesús en sus corazones y una muy buena educación. Salgan adelante. El resto me lo voy a disfrutar yo porque para eso lo he trabajado. Es mi filosofía. Vamos a ver qué dice mi esposa. Pero es el problema, que trabajamos y trabajamos para dejarle a nuestros hijos cosas, dinero, cuentas bancarias. Y está bien, si no descuidas la espiritualidad, si no descuidas lo verdaderamente importante. Pero si nos enfocamos solo en lo material, perdemos de vista lo realmente importante. Si tu trabajo no te permite tener una relación con Dios que te lleve a ser parte de una iglesia local, a servir a los demás, a estar involucrado con una familia de la fe, allí te quiero decir que a la luz de la palabra de Dios necesitas hacer cambios en tu vida. Que tu reverencia, tu obediencia y tu complacencia en Dios hoy dejen un legado de influencia, rectitud y bendición mañana. Recordemos la idea principal. Mi inventario espiritual hoy determina mi legado. Vamos a orar.